Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. Somos el grupo uno y los integrantes son Caguana López, Nicole Melanie, Gómez Yankee, Ariana Camila, Marca Piña, Aliaga Julio César, Guamán Granados, José Erickson y quien les habla, Cruz Gutiérrez, Abraham Guillermo. En esta oportunidad voy a exponer sobre el socket, sobre los sockets, lo que es el concepto, un ejercicio aplicado en una aplicación o en un software. Y finalmente, ¿cómo es que esto se utilizaría en diferentes aplicaciones o empresas? Bien, iniciaremos por el concepto. ¿Qué es un socket? Muy bien, un socket no es nada más y nada menos que una forma de comunicación, pero ¿entre quiénes? Entre dos instancias o aplicaciones. Claro, estas dos instancias o aplicaciones aprovecharán lo que es el modelo cliente-servidor. Discúlpenme. Para que ustedes puedan orientarse mejor, este modelo cliente-servidor consiste en que un dispositivo, una máquina que estemos utilizando como una computadora, una PC, eh, solicite recursos, ¿no? Información a otro dispositivo que no necesariamente tiene que estar en nuestro hogar, sino que puede estar ubicado en cualquier ubicación geográfica. Y esta le va a brindar dichos recursos solicitados por el dispositivo cliente. Muy bien, pero para que exista conexión entre estas dos aplicaciones, vamos a necesitar de dos cosas fundamentales. La primera, que es la dirección IP, disculpen, y la segunda, que va a ser un puerto. Pero, ¿qué es esto de dirección IP y qué es esto de un puerto? Muy bien, te lo explicaré en este momento. Primero iniciaremos con la definición de un host. Un host, como te comenté, es nada más y nada menos que un dispositivo mediante el cual nosotros nos podemos comunicar o que vamos a tener comunicación. Por ejemplo, si tú en este momento estás utilizando una computadora o un celular para poder ver este video, pues te comento que eso es un host. Pero ojo, cada uno de estos hosts posee una dirección IP. Y aquí es donde entra el otro concepto. ¿Qué es una dirección IP? Pues es nada más y nada menos que un identificador, pero dentro de la red. Esta puede ser asignada de manera manual o de manera dinámica. Más adelante te mostraré cómo es que está representado una dirección IP. Y finalmente un puerto. Un puerto es un número que estará asociado siempre a un proceso o servicio que esté brindando eh, tu dispositivo. Debemos de tener en cuenta que cada uno de estos puertos solo puede contener un único proceso. Para explicarte mejor cómo es que funciona esto de los sockets, lo que haremos es crear un chat utilizando esta tecnología, en el cual va a permitir comunicar estos dos equipos de manera remota. Para este ejemplo, nosotros utilizaremos lo que es el lenguaje de programación Java, y los materiales que vamos a necesitar van a ser 3 PCs o 3 laptops. Hasta este momento deberías estar un poco preocupado porque no todas las personas poseen 3 PCs o estos dispositivos en sus hogares. Pero no te preocupes porque ahora yo te mostraré una solución. Primero, te mostraré acá la topología de la aplicación. Pues necesitaremos dos computadoras que funcionen como cliente A y como cliente B, disculpen, que funcione como cliente A y como cliente B, y serán quienes van a poder comunicarse. Para eso también necesitaremos un servidor. Este servidor lo único que hará será realizar un seguimiento de las conversaciones que se realicen entre ambos clientes, mientras que el cliente A y el cliente B
pues estarán enviándose constantemente mensajes en vivo, por así decirlo. Entonces, es por eso que necesitaríamos tres de estos dispositivos. Pero, como te comenté antes, hay una solución en caso de que tú solo tengas uno de estos. Ahora, los temas que vamos a necesitar para entender mejor el software va a ser lo siguiente. La serialización, que consiste en convertir un objeto desde una aplicación y llevarla a otra, y de esta manera esta se pueda regenerar, por así decirlo, en la otra aplicación. Los hilos nos van a permitir mantener un proceso en segundo plano en nuestro software o en nuestra aplicación. Como por ejemplo, que la aplicación cliente siempre esté a la escucha de que el servidor le esté enviando un mensaje por parte del otro cliente. Swing es una librería. Es una librería que nos permite crear interfaces gráficas dentro de Java. Disculpe un momento. Muy bien. Nos permite crear interfaces gráficas dentro de Java. Que quiero que tengas en cuenta que no es una biblioteca que necesitemos fundamentalmente para entender esto de los sockets. Pero claro, para poder representarlo de una mejor manera, sobre todo en una aplicación que se acerque a lo profesional, pues estoy implementando esta biblioteca. Y por último, el try catch, que nos va a permitir capturar los errores en caso de que ocurran durante la ejecución de las aplicaciones. Nosotros no podemos controlar todos los errores que pueden existir de repente con la aplicación servidor. Entonces, si es que la aplicación servidor o si es que la computadora servidor llegase a fallar, esto es un error claro, esto es una excepción que no podemos controlar. Entonces, para eso existe justamente la sentencia try catch. Antes de explicar este apartado, disculpen, ahí está. Antes de explicar este apartado, iremos a ver primero cómo es que funciona nuestro software cliente y nuestro software servidor. Disculpen que mi máquina está algo lenta. Lo que pasa es que tengo muchas cosas abiertas acá. Muy bien. Te mostraré primero nuestro software cliente, que como puedes ver, tiene tres campos. Bueno, en realidad tiene cuatro, pero quiero que entiendas esto. La nick va a ser el nombre que nosotros le demos a nuestro software para poder identificarnos, por así decirlo, ¿no? Dentro de todo de este sistema. Por ejemplo, te lo mostraré de la siguiente manera. Voy a ejecutarlo. Aquí nosotros teníamos planeado conectar dos computadoras, cliente A y cliente B. Entonces, a esta máquina yo le puedo poner cliente A. Simplemente es el nombre del usuario. Puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, mi nombre. De repente, este, no sé, Juan, Raúl, cualquier nombre. Muy bien. ¿Qué es esto de la dirección IP? Aquí, justamente, como su mismo nombre lo indica, estamos colocando la dirección del host al cual nosotros queremos conectarnos. Eh, una dirección IP se representa de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo uno puede identificar o cómo uno puede encontrar esta dirección IP? No te preocupes, en unos momentos yo te mostraré cómo. Pero quiero que entiendas que este campo es para definir el host al cual nosotros queremos comunicarnos con ayuda de la dirección IP. Finalmente, este campo sirve para enviar el mensaje. Por ejemplo, si yo le quiero enviar al cliente cuya dirección IP era 192.168.1.32, hola amigo, le damos a enviar y con eso estaría.
No lo haré porque no tenemos esta dirección IP al menos en mi red, y tampoco tenemos el servidor conectado para ver el seguimiento. Así que por ahora no ejecutaré el software cliente. Disculpen. Ahora, en nuestro software cliente lo que haremos será eh, crear tres atributos: el nick, el IP y el mensaje, que son justamente los tres campos fundamentales que usaremos, ¿no?, para el envío constante entre cliente, servidor y cliente. Eh, Estos son tres métodos perdón, dos métodos que he agregado que son parte de la clase JFrame. Este permitirá colocar mi ventana, la ventana de la aplicación en el centro de la pantalla, por así decirlo, ¿no? Cada vez que yo lo ejecuto. A ver si... Muy bien. Por mientras, ahí está. ¿Ves? Apareció en el centro. Y, y este otro método lo que va a permitir es que no pueda redimensionar el tamaño de la ventana de mi aplicación. Simplemente realiza le da esas características al software. Este método, creando hilo, lo explicaré más adelante. Primero quisiera explicarles cómo es que funciona. Ahí está. ¿Cómo es que funciona el botón enviar? Que es justamente todo este método. Primero capturaremos los tres atributos de mi clase: nick, IP y mensaje, con ayuda del método getText, que son justamente los campos que yo les mostré en la interfaz hace un momento. Ahí está. ¿Ves? Nick, IP y el mensaje. Luego, todo esto lo vamos a guardar en un objeto de la clase datos. Me olvidé comentarlo. Esta clase nosotros la crearemos aparte en nuestro mismo proyecto. De tal manera que, como les mencioné antes, necesitaremos usar la serialización. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es enviar un objeto desde la aplicación cliente hacia el servidor, y el servidor enviará esta misma información dentro del objeto al cliente al cual nosotros tratamos de comunicarnos. Como puedes ver, es una clase sencilla. Tiene tres atributos que son la misma que la que tenía el JFrame: nick, IP y mensaje. Y por último, pues tiene los métodos get y set de cada uno de estos atributos. Además que posee un constructor vacío y un constructor declarando cada uno de estos atributos. Entonces, este es mi objeto datos de la clase datos. Ahora, lo que haremos será crear un socket. ¿Está bien? Para eso utilizaremos la sentencia try-catch, que justamente les comenté también que necesitamos saber en qué consiste todo esto, ¿no? Primero, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la API de Java, y nos vamos a la clase socket, vemos que uno de los constructores nos pide dos parámetros. Nos pide primero el host en cadena, que básicamente habla de la IP a la cual nosotros queremos comunicarnos. Y en segundo, nos pedirá el puerto, a través de donde nos vamos a comunicar. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos usar cualquier puerto que nosotros consideremos que no estemos usando. De hecho, si esto en algún momento te sale un error con el puerto que tú introduzcas, puedes probar con diferentes puertos.
Esta IP 192.168.1.37 no salió de la nada, sino que yo lo obtuve con este comando, con el comando ipconfig. Y lo que me va a lanzar aquí, como yo estoy usando la LAN inalámbrica de mi Wi-Fi, entonces básicamente estoy guiándome de este apartado. Si en tu caso, de repente estás usando un cable Ethernet, lo más probable es que acá te diga adaptador LAN, o perdón, claro, adaptador LAN, Ethernet de repente, o cable Ethernet, algo por el estilo, y te guía de la dirección que te muestra aquí, de IPv4. Para el ejemplo usaremos IPv4. No voy a centrarme mucho en este tema del IPv4 o las versiones del IPv6 de repente, ¿no? IPv4. Este es la IP. 192.168.1.37. Y este es el puerto mediante el cual yo me voy a comunicar. Luego, el Object Output Stream me va a permitir declarar un flujo de salida de datos. Si nosotros nos vamos aquí, voy a abrir otra ventana mejor. La clase Object Output Stream tiene dos constructores, uno que está vacío y el otro que le necesitamos pasar un parámetro Output Stream. Pero si nos vamos de nuevo a la clase Sockets, vemos que tenemos un método que se llama getOutputStream que lanza un objeto de tipo OutputStream, que es justamente el parámetro que necesitamos. Y este objeto lo que me va a brindar es justamente la información que yo he guardado en el socket, como la IP y el puerto, para poder guardar ese flujo de datos mediante el cual yo voy a intercambiar la información. Por ejemplo, tenemos también otro método, writeObject. El writeObject, si lo encontramos aquí, writeObject. A ver, en un momento, ahí está, writeObject, por aquí, ahí está. Lo que nos va a permitir es especificar qué objeto nosotros vamos a enviar a través de este flujo de datos. Y le pasamos como parámetro el dato que vamos a enviar. Y simplemente, para efectos del software, lo que hacemos es escribir en nuestro gran cuadro de mensajes, por ejemplo acá, el mensaje que nosotros hemos enviado y también dejar vacío este campo al momento de presionar el botón de enviar. De esta manera no se queda guardado el mensaje que hemos estado escribiendo, ¿no? Como lo que de repente pasaría en la aplicación de WhatsApp. La sentencia catch. ¿Qué es lo que hará esto? Pues simplemente en caso de que ocurra un error con la conexión, ya sea de cliente a servidor o dentro de la misma aplicación del cliente, pues nos mostrará un error en este mismo apartado, en este campo del chat. Una vez explicado esto, iré al método creando hilo. Disculpe un momento. El método creando hilo nos va a permitir crear un proceso. Un proceso que va a permitir al cliente, al software cliente, mantener siempre a la escucha de todos los mensajes que el servidor esté redireccionándole a él. Entonces, creamos un objeto un objeto, new triad, y este método start va a permitir que este hilo siga ejecutándose, ¿no? Ahora, el try catch. Dentro de claro, dentro de este método, nosotros, o de estas llaves, vamos a declarar lo que es la acción. ¿Qué es lo que va a realizar este hilo en segundo plano o como un subproceso? Primero, vamos a crear un server socket. Si nosotros nos vamos a la API de Java, vemos que tenemos muchos constructores,
pero solo necesitaremos en todo caso lo que es el server socket con el constructor del puerto, ¿no? En este caso será el 90-90. Este va a permitir declarar que todo lo que el cliente reciba, ¿está bien? Lo reciba por este puerto. Es decir, si nosotros aquí declaramos el 99, el 99, perdón, porque será el puerto mediante el cual el cliente enviará los datos por ese puerto. Pero aquí el 90-90 será el puerto mediante el cual él reciba los datos. Recordemos que un puerto no puede ejecutar más de un proceso. Entonces, el proceso para recibir datos, ¿cuál va a ser? Pues simplemente el socket, vamos a crear un objeto socket, que será el socket de entrada, y le pasaremos como perdón, lo igualaremos con el server socket que hemos creado y le pondremos punto el método accept, que básicamente le retornará el socket que se le ha enviado, ¿no? El object input stream lo que va a permitir es obtener el flujo, pero ya no de salida, sino de entrada. Recordemos que aquí usamos un flujo de salida para enviar los datos. Aquí usaremos un flujo de entrada para recibir esos datos. ¿Y qué usaremos como parámetro? Pues lo mismo que usamos, por ejemplo, si acá usamos un object, perdón, si acá usamos un socket que nos retorna el get output stream, entonces aquí un object input stream va a requerir como parámetro en su constructor un objeto del tipo get input stream. Y eso lo obtenemos del socket que hemos recibido. Simplemente ahora, para leer los datos que hemos recibido por parte del otro cliente, lo que haremos será, si nosotros nos vamos a la API de llama de nuevo y nos vamos de nuevo a read object, dice que nos va a retornar un objeto. Nos va a retornar un objeto, pero debemos de tener en cuenta que nuestro objeto es de la clase datos. Entonces, simplemente para poder guardarlo en este objeto de clase datos, le hacemos un casting al objeto que nos retorna el read object. Y simplemente, ya lo que haríamos es lo mismo que hicimos al final para efectos de la aplicación. Guardar el mensaje en nuestra caja de mensajes de la aplicación de cliente, que sería acá. Y finalmente, flujo de entrada. Esto más que nada sirve para cerrar tanto lo que es el flujo de entrada mediante el cual nosotros recibimos los datos, como el socket. Ahora, ¿por qué tenemos un while true? Esto es un bucle infinito. Pues sí, déjame decirte que ese es un bucle infinito y que va a seguir funcionando a menos que el software se detenga. Y de hecho, así tiene que ser porque la aplicación cliente siempre va a estar a la escucha. Como les comenté antes, siempre va a estar a la escucha de recibir mensajes de cualquier otro cliente, no solo del cliente B. Si es que tuviéramos más dispositivos conectados, recibiría mensajes de otros clientes. Y esto no debería terminar a menos que el cliente cierre la aplicación. Una vez terminado con este aspecto del software cliente, vamos a irnos al software servidor. El software servidor no tiene mucho misterio. Pues lo que ocurre es que simplemente va a realizar un seguimiento de los mensajes que se envíen entre cliente A y cliente B y los va a reflejar en este campo. Mismos métodos que hemos declarado antes para centrarlo y para que sea para que la aplicación no sea redimensionada. Y aquí, a diferencia del otro, solo tenemos un hilo. ¿Por qué un hilo y por qué no de repente teníamos otro método de un botón? Porque como te comenté, no hace acción, simplemente obtiene los datos del cliente que envía el mensaje y lo redirecciona al cliente que debe recibir ese mensaje. Entonces, para este servidor también le declaramos el puerto 9999 y lo definimos en un while
true. ¿Por qué? Porque el servidor, mientras esté en ejecución, siempre va a estar enviando y recibiendo datos. Siempre. Discúlpeme. Ahora, este proceso para recibir datos, tenemos dos procesos aquí, discúlpeme, dos procesos. Uno que es para recibir los datos, es decir, si lo ponemos desde la perspectiva de la PPT, cuando el cliente A envíe datos al servidor, se va a ejecutar el primer proceso y el servidor va a enviar otro proceso más para enviar el dato que se le ha enviado desde el cliente A, pero ahora al cliente B. Muy bien. Entonces, ¿dónde está mi...? Acá está, ya. Este será el primer proceso para que para que lo puedan ver de manera más gráfica, ¿no? Que no tiene ningún secreto, es como lo que hicimos antes. Como se le ha enviado, como el cliente ha enviado hasta este punto de la aplicación, el cliente ha enviado un socket, entonces aquí el servidor debe recibir ese socket y lo que es declarar un flujo de entrada. Y le pasamos como parámetro la información del socket. Los datos los guardamos, perdón, los leemos y los guardamos en una variable datos. Porque como lo comento una vez más, hemos enviado, hasta este punto de la aplicación, hemos enviado datos desde el cliente A al servidor. Y simplemente para que se vea reflejado todo este seguimiento, escribimos el mensaje junto con la nick en nuestro campo, en nuestro txa mensaje. Y cerramos lo que es el flujo de entrada y el socket de entrada para iniciar con el proceso de enviar los datos. Ahora desde el servidor al cliente B. El socket de salida va a tener diferente puerto, diferencia de acá para recibir datos, que usamos el puerto 9999. Aquí usaremos el puerto 9090. Y aquí, ¿qué IP usaremos? Recordemos que hasta ahora, en los casos del cliente, por ejemplo, aquí en cliente, hemos declarado una única IP siempre, al momento de enviar los sockets. Perdón, al momento de enviar los datos, que es el 137. Perdón, que es el 92.68.137, que es este. ¿Pero por qué? Porque todos los mensajes que los clientes envíen siempre van a llegar al servidor primero. Y el servidor es quien va a luego redireccionar este mensaje al cliente que debe recibir el mensaje. Es decir, el cliente A nunca va a pasar por el cliente B a menos que sea por el servidor. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta lógica, es normal que siempre le enviemos los mensajes al servidor, a la misma dirección IP, pero el servidor tendría que enviárselo a una dirección IP, que es la del cliente B. Y esta dirección IP, recordemos que la obtenemos al momento de que al momento de que el cliente A nos envía el objeto datos con toda la información como es el nick, el mensaje y en este caso la IP. Y esa misma IP, que si bien el cliente no lo usa al momento de enviar al servidor, el servidor sí lo usa para enviarlo al cliente B. Y por eso acá está datos.getIP 9090. Ahora, el flujo de salida. Declaramos un flujo de salida para enviar estos datos con ayuda del socket de salida, donde guardamos toda la información como es la IP y el puerto. Escribimos los datos que vamos a enviar por este flujo de salida y cerramos lo que es el flujo de salida y los sockets. Entonces, aquí es donde te cuento el secreto. ¿Qué tú puedes hacer para que puedas simular esto en 3 computadoras? Pues yo por el momento usaré lo que es el VirtualBox, que nos permitirá crear eh, máquinas virtuales. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, en mi hogar tengo una laptop y una computadora
La laptop la usaré como perdón, como servidor. Mi computadora la usaré como cliente. Y aquí he creado justamente una máquina virtual. Disculpen, aquí no. Era aquí. La he usado o la estoy utilizando como cliente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para llevar esto al, a tanto a la máquina virtual como a mi computadora? Pues yo lo que te recomendaría es generar ¿dónde está? Seleccionamos Clean and Build, está bien. Para generar un hard, un archivo hard, generaremos un archivo hard y simplemente lo que haremos será, voy a copiar esto para encontrar más rápido el archivo. Y aquí está aquí está mi hard. Este hard yo se lo voy a enviar tanto aquí ya lo tengo incluso. Lo voy a enviar a mi computadora, como en este caso a mi máquina virtual, que también está aquí. Entonces, este, ¿cómo ustedes pueden utilizar o instalar una máquina virtual? Pues, lamentablemente, este video no está hecho para explicarles eso, pero en YouTube hay muchos videos que ustedes pueden utilizar y es muy sencillo de seguir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar, en este caso, el software servidor desde mi laptop. Y aquí está el software. Luego voy a utilizar la máquina virtual para ejecutar este hard, que es el software cliente. Y por último, aquí lo estaremos ejecutando en mi computadora. Si le damos un tiempo para que se ejecute, por ejemplo, ok, parece que acá ocurrió un error. Oh, disculpen, ya tenía abierto uno ya, lo siento. Listo, ya está. Y aquí está también. Entonces, una vez que ya tengamos listo las tres aplicaciones, primero, encontraremos la dirección IP. Recuerden que la dirección IP por defecto en el servidor, que este es mi laptop, es la que termina en 37. En la máquina virtual pueden usar el mismo comando, discúlpenme, ya, el mismo comando. A ver, denme un momento. Aquí está. Pueden escribir cmd y entran al símbolo del sistema y ponen ipconfig. Y este sería la IP de mi máquina virtual. Lo voy a dejar en un lado para hacer lo mismo con mi computadora, que en este caso yo ya la tengo abierta, que es el que termina en 38. Recordemos que la máquina virtual es 34. O sea que mi computadora se necesita conectar con la máquina virtual y la máquina virtual se necesita conectar, en este caso, con la computadora, ¿no? Por ejemplo, la computadora es en 38. Entonces mi máquina virtual terminará, si le di, disculpen un momento, ahí está, 38 ya. Y escribimos la IP. Muy bien. Mi máquina virtual va a ser el cliente A y mi computadora será el cliente B. Ahora, yo les mostraré, de repente le quiero decir, hola, cliente B. Y si nos vamos
a la computadora, me aparece un mensaje del cliente A. Hola, cliente B. Sí, este es el servidor que se está ejecutando en mi laptop. Está realizando un seguimiento de todas las acciones que están realizando ambos clientes. Si yo, por ejemplo, ahora desde mi computadora le envío un mensaje. Hola, hola, cliente A. Mucho gusto. Veremos que aquí se siguen reflejando los cambios y que a su vez en la máquina virtual me siguen enviando los mensajes. Como podemos ver, el software realmente tiene la funcionalidad lo que es un chat, ¿no? En donde si bien el aspecto y la funcionalidad puede ser un poco primitiva al declarar los contactos a los cuales comunicarse con una IP, quería que entiendas cómo es que es al menos el funcionamiento básico, ¿no? De todo esto. No, disculpa un momento. Listo. Recordemos, perdón, disculpen, una cosa a tener en cuenta y es que tanto el, el software cliente como el software servidor van a estar en el repositorio de GitHub que ya está, ya lo he subido, solo que no está en público. Lo más probable es que cuando suba este video el repositorio esté en público para que puedan descargar el código y llevarlo a sus computadoras, ¿no? Hacer la prueba. Entonces, para concluir con todo esto, ¿cuál es el uso de los sockets en la actualidad? Pues si bien nosotros lo hemos implementado en un software que es de escritorio, la mayoría de este tipo de sockets se utiliza también en lo que es aplicaciones móviles y de incluso de aplicaciones web. Por ejemplo, los chats. Aquellas aplicaciones como el WhatsApp o el Messenger utilizan los sockets, pero para enviarse información en tiempo real, como en WhatsApp, por ejemplo, cuando tu contacto está escribiendo y aparece arriba escribiendo, y la otra persona puede ver que tú estás escribiendo. Entonces, esos son datos que se envían en tiempo real. Los juegos en línea. Bueno, ese es otro uso que se le puede dar a los sockets en los juegos en línea, cuando los datos se comparten también en tiempo real. Las redes sociales, como el Instagram o el Facebook, los cuales te envían notificaciones diciendo que tal contacto ha compartido una publicación, alguna foto de algún viaje, o ha subido algo a su estado, y a tu celular te llega estas notificaciones, pues es también un ejemplo de sockets. Y finalmente las aplicaciones. Aplicaciones, me refiero a aplicaciones como las que hemos creado ahorita, o incluso aplicaciones móviles como lo que es el Uber, que utilizan los sockets para realizar un seguimiento en tiempo real del recorrido de repente que demorará en llegar el auto al destino o, o de repente la información del auto que te está brindando el servicio, ¿no? Y con esta sería la presentación por mi parte. Muchas gracias, espero que les haya gustado.